A ver si no tenemos problemas ahora. Bueno, como os decía, hemos acabado ya, estamos dentro de la maza trasera, hemos acabado ya la parte de la tapa o plana. Vamos a ver la babilla. La babilla también en algunos sitios se le llama tetilla. Es esa pieza que tiene forma de huevo, que es bastante grande. Es una pieza muy apreciada para filete y es en uno de los lados suele llevar un hueso que es precisamente la articulación de la rodilla, porque esta pieza está situada en la parte delantera, es lo que sería el muslo, ¿no? Justo debajo de la cadera. En carnicería también se le llama tetilla, como os he dicho, y es una pieza de las piezas más apreciadas para filete. Se presenta con un hueso en un extremo y los filetes cercanos al hueso son los más duros y los más tendinosos. Entonces por eso los clientes normalmente que saben un poco cómo va, si ven que la babilla ya está empezada y está muy cerca del hueso, pues prefieren pedir otra pieza, porque ya os digo que esta parte que está más cercana al hueso, pues tiene más nervios, más tendones y queda más feo el filete. Bueno, en cuanto a la ternera, ternera lechal y vacuno mayor, aquí en todos los tipos de animales, esta pieza es tierna y se utiliza fileteada pues, para asar a la plancha, para freír, y también se puede utilizar, como os he hecho con la tapa, entera o partida por la mitad para asar al horno. Bueno, pues yo creo que esta pieza, junto con la tapa que hemos visto antes y con la cadera que vamos a ver ahora, son las tres piezas más apreciadas de la maza trasera. Son las tres piezas más tiernas, piezas para filetear, para asar a la plancha, para freír, elaboraciones rápidas, porque son tiernas, ¿no? La cadera, bueno, pues es una pieza que también aquí se le suele llamar rabadilla. Es la pieza que está en la parte más alta de la pierna, si tenemos el animal a cuatro patas, ¿eh? Si tenemos la bola colgada del tendón del zancarrón, pues es la pieza precisamente que está en la parte de abajo. No es exactamente, o sea, no es muy grande, no es tan grande como la tapa o como la babilla. Está situada en la parte más alta de la pierna, junto a la babilla. En realidad se trata de la continuación del lomo bajo. Es decir, acordaros, el lomo bajo era el que estaba más cerca de la pierna trasera. Entonces la continuación del lomo bajo, la pieza que va después del lomo bajo, que ya no forma parte de lo que sería el lomo, sino que formaría parte de lo que es la pierna, es precisamente la cadera. Carnicería también se le llama rabadilla y se suele presentar junto con la tapilla. La tapilla es una pieza pequeñita que se suele presentar siempre pegada a la cadera. Hay carniceros que la quitan y hay otros que no la quitan. Y la tapilla, ya os dije el otro día, que es lo que ahora pues está bastante de moda, bueno, ahora y desde hace tiempo, es esa pieza que le llaman picaña, que es el nombre brasileño de esta pieza, que también es una pieza muy tierna. Bueno, y la cadera se considera la pieza de filetes de más categoría. Es decir, normalmente el cliente, si hay cadera, no va a elegir la tapa, a no ser que quiera un filete de unas características concretas, ¿no? Pero normalmente es la pieza de más categoría de de las tres estas que hemos visto, de tapa, babilla y cadera, ¿no? Bueno, es una pieza tierna, jugosa, fileteada para asar a la plancha o freír, entera o en trozos para asar al horno, en pieza entera. También se pueden sacar dos grandes piezas. Una de ellas tiene forma cilíndrica y se suelen hacer imitaciones también de solomillo, de tournedo. Tournedo es un corte que se saca de la parte central del solomillo. Entonces, en algunos sitios hacen imitaciones con esta parte de la cadera, que queda como cilíndrica, ¿no? Bueno, entonces eso es la cadera. Hemos visto ya las piezas buenas, vamos a decir, las piezas que tienen más categoría comercial. Vamos a ir con el resto ahora. La siguiente es la contra. La contra es una pieza grande,
de forma rectangular, que normalmente en uno de los extremos presenta un corte limpio y un nervio bastante grueso en un lateral. Junto con la tapa, el redondo y la culata forma lo que se conoce como en carnicería como pierna. Acordaros, cuando vimos el cuadro, vimos que una parte de la maza trasera, que llamábamos pierna, la formaban precisamente esas piezas. La tapa, la contra, el redondo y la culata de contra o pipiolo. Se conoce en carnicería como pierna bola, que es una gran pieza que forma parte de la maza trasera y que en algunos casos se filetea entera. La contra está situada en la parte externa de la maza trasera, junto a la culata y el redondo. Es decir, hemos dicho que la tapa estaba en la cara interna, pues justo en el lado contrario es donde está la contra. ¿Vale? En ternera y ternera lechal es una pieza que puede ser algo tierna, pero bastante seca. Y se suele utilizar fileteada para filetes empanados y fritos. Ya sabéis que todas estas piezas que... Apáganos el micro, por favor, Rosalía. Todas estas piezas que tenemos dudas de que son muy tiernas, mejor que hacerlas a la plancha o fritas son hacerlas empanadas. Empanadas retienen más los jugos y hace que la carne sea más jugosa y más tierna. ¿Vale? Entonces, en el caso de la ternera se puede utilizar para hacer filetes empanados. En casos excepcionales se puede asar a la plancha o freír, pero ya os digo, tendría que ser una ternera muy joven y con unas garantías de que aquello va a quedar bien, ¿no? También se puede utilizar fileteada para elaborar carbonadas. La carbonada es una técnica de guisar, pero que en vez de carne troceada en cubos, hacemos carne fileteada. Fileteamos la carne y luego le damos una técnica de guisar. Le añadimos bastante cebolla, se suele hacer con cerveza, es un plato de origen belga, se echa bastante cerveza y se deja cocer mucho tiempo. O sea, un guisado. Normalmente los guisados aquí pues se les añade verdura y se les añade también vino. Pues aquí se le añade cerveza y solamente cebolla. Y se le deja cocer bastante tiempo hasta que queda tierna. La única diferencia con un guisado es que lo fileteamos en vez de trocearlo. Bueno, seguimos. También se usa entera para hacer braseada. Esta sería la típica pieza que podemos hacer braseada, bien mechada y bridada. O incluso para cocer entera también. No es una pieza que da tanto sabor al caldo como pueden ser las del cuarto delantero, pero bueno, podemos hacerla cocida y luego utilizar esa carne cocida para ponerla con tomate o para hacer cualquier otro tipo de plato. Y en el vacuno mayor es una pieza más dura ya. Ya vamos a decir, no podríamos hacer los filetes empanados que hemos dicho en la ternera y utilizaríamos para hacer carbonadas, para cocer, para brasear, troceada para estofados, ragús. Es una pieza bastante seca. Yo creo que es la pieza que más problemas suelen tener los carniceros para vender, porque incluso en algunos casos la utilizan para carne picada, porque ya es una pieza que tiene poca salida, sobre todo en el vacuno mayor. Nosotros en México no la usamos. ¿No la usáis? No la recibimos. No la recibís. La hamburguesas. Claro. Es que al final, claro, en vuestro caso está claro, la sala de despiece no os la sirve porque no la queréis, porque no tiene salida. Pero claro, un carnicero que compra la maza trasera entera, pues le tiene que buscar una utilidad. Y ya os digo, muchas veces para carne picada, así de claro. Bueno, el redondo. Pieza pequeña de forma cilíndrica, situada entre la tapa y la contra. Es una pieza uniforme que carece de nervios, pero es bastante seca también. De características puede ser muy parecida a la contra, pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene una forma bonita y bueno, pues a ver, las categorías comerciales no solamente es la terneza, la jugosidad, sino también el aspecto visual. Entonces por eso esta pieza pues tiene una categoría comercial más alta que la contra. Se utiliza pieza seca, no muy tierna en ternera, pero se puede utilizar para
filetes empanados también, como el mismo que decíamos de la contra, también para carbonadas, para estofados y ragús, para brasear, mechada también se puede utilizar. Pues bueno, el redondo es una pieza que da bastantes posibilidades si es de ternera. En el caso del vacuno mayor, pues ya limita más las utilizaciones, ¿no? No podríamos hacer filetes empanados, pero podríamos utilizarla para estofados, para ragús, entera, para brasear, para cocer, ¿vale? Pero es una pieza que queda muy seca, no tiene casi grasa por dentro, ni ningún tejido conjuntivo, entonces es una pieza que queda seca. Bueno, vamos con la tapilla. La tapilla o picaña es la continuación natural de la contra. Es decir, hemos dicho que la contra en uno de sus lados tiene un corte. En el despiece se separan ese músculo completo que sería la contra más la tapilla, en el despiece se separa. ¿Por qué se separa? Porque tienen características distintas. La parte de abajo del músculo, que es la tapilla, es muchísimo más tierna y es la que vamos a ver ahora, que es la que recibe también el nombre de picaña, que tiene forma triangular y que suele presentarse pegada a la cadera. En muchos sitios el filete de cadera va parte de cadera y parte de tapilla. En otros ya lo separan. Entonces la cadera la venden un poco más cara y la tapilla ahora ya también, como está de moda, pues también me imagino que habrá cogido bastante precio. En ternera y ternera lechal es una pieza tierna, más tierna cuanto más nos acercamos a la punta, es decir, tiene forma triangular. Entonces la parte